Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 26. Fobetor. Nos movíamos a través del espacio y el tiempo con cada paso, a través de un corredor de colores caleidoscópicos que brillaban con luces. Incluso con mi vista eran difíciles de percibir y comprender. Incluso con los recuerdos que heredé, fue algo diferente, lo que me puso nervioso, algo que nunca antes había experimentado. Sabía antes de atravesar este portal con mi hermano y miles de demonios a nuestras espaldas que cruzar la distancia entre el inframundo y el plano mortal se podía hacer de tres maneras. La primera forma, que también fue la más conocida y utilizada, fue utilizar un círculo de teletransportación. Un círculo de teletransportación te permitió cruzar la distancia metafísica entre la Tierra y el inframundo. El único inconveniente es que sabías exactamente a dónde ibas porque, después de todo, el inframundo era solo el nuevo nombre dado al infierno, el lugar al que iban los pecadores después de su muerte. Si no tuvieras suficiente cuidado, podrías terminar en un lugar o una situación en la que desearías una muerte misericordiosa que nunca llegaría. La segunda forma era utilizar algún tipo de transporte mágico. El tren que había tomado el yo canónico y su título nobiliario en el canon para llegar al inframundo era solo una asignación moderna de este concepto. No era raro que los nobles de sangre pura encantaran sus autos de lujo para poder viajar a través de la distancia metafísica entre el infierno y la tierra. Algunas criaturas como los grifos y Pegasi también eran naturalmente capaces de cruzar la distancia y al mismo tiempo dar a su jinete protección contra los posibles efectos del viaje entre el inframundo y la tierra. Para aquellos tontos o desafortunados que son víctimas de los efectos del vacío entre el infierno y la tierra, bueno, había una razón por la cual se decía que la muerte era una misericordia en el mundo sobrenatural. La tercera forma era tener la suerte o la mala suerte de encontrar en la tierra o en el inframundo un lugar que uniera los dos reinos diferentes. Muchos fueron vigilados por la Iglesia y los nuevos Satanás. Hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de las criaturas sobrenaturales decidieran dejar a los humanos en la oscuridad sobre la verdad del mundo, eran más conocidas y recibían nombres como el Mouts o el Gates. Supongo que este nuevo método, este corredor que había estado abierto, podría llamarse la cuarta forma de romper la distancia entre el inframundo y la tierra. No dije que esos fueran los únicos métodos, porque estaba seguro de que en algún lugar alguien había encontrado una manera de romper la distancia y no había deseado compartir su método. Vi la sombra de algo grande alucinante, algo que enviaba miedo corriendo en mi corazón antes de que desapareciera de mi vista, algo que me recordaba. Respiré hondo más para centrarme que cualquier otra cosa. Como si sintiera mi pánico como si fuera suyo, el agarre de la mano de Sir Zetch sobre la mía se apretó un poco como para recordarme que ahora estaba aquí y que debido a esto, nada podría lastimarme. Le apreté la mano más fuerte. No te preocupes, no temas. Él está allí ahora. No pasará nada malo, intenté psicópatase. Me volví hacia mi hermano. Me dijiste antes que algo en el inframundo te impidió venir antes, le dije a mi hermano. Lo que pasó. Lo observé a primera vista y sentí como si hubiera envejecido siglos solo con el gesto. Algunos demonios reencarnados y de clase baja decidieron rebelarse después de enterarse de lo que pasó en la ciudad del Vaticano, me dijo. No me hice ninguna ilusión pensando que mi raza en su origen no era malvada. Algunos dirían que todos en una especie no podrían ser juzgados de la misma manera, no deberían ser juzgados de la misma manera, pero ¿es cierta esta afirmación cuando fuimos creados específicamente para ser malvados? ¿Cuándo fuimos creados especialmente para ser un flagelo para el universo? Sabía que la mayoría de las atrocidades atribuidas a mi raza probablemente fueron minimizadas. Todos sabíamos que nuestra raza había creado su lugar a través del poder y la violencia. La Rías original, a pesar de que había estado protegida de la mayoría de las cosas porque su hermano lo sabía. Mi clan era una excepción, no la regla cuando se trataba de tratar a su propio sirviente. Hicimos que las malas leyendas sobre nuestra raza parecieran mansas. Por eso no me sorprendió el hecho de que hubiera una rebelión que tuvo que ser sofocada por mi hermano y los otros Satanás. Incluso había ocurrido lo mismo en el canon. La facción héroe liderada por Cao Cao encontró una manera de filtrar esta información a todo el inframundo sobre cómo lograr un cambio de equilibrio más fácilmente. La reacción inmediata en el canon por parte de los demonios reencarnados a esta acción en el canon había sido la rebelión. Eso dice mucho sobre los demonios y nuestra sociedad. Al mismo tiempo, se mencionó como una ocurrencia de último momento que la revuelta fue sofocada por los Satanás en el canon y nadie pestañeó.
La única razón por la que en el canon los demonios parecían los buenos era porque estábamos viendo el mundo a través de los ojos del peón reencarnado de un Gremori nacido con el equipo potenciado en su alma a quien solo le importaban las tetas y un harén. Tuve suerte de reencarnar como Rías porque si no lo hubiera sido, no creo que hubiera actuado racionalmente ni con tanta calma como lo hice ahora. Este mundo era un mundo de muerte tal vez tan malo, si no peor, que el creado por Wiltbow. Lo que pasa es que la miseria y la crueldad no se podían ver porque estaban envueltas en una caja rosa. Lo que no entendí fue por qué habría una revuelta por lo que pasó en el Vaticano. Habría esperado que fuera porque vieron este como el momento perfecto para atacar debido a la guerra que se avecinaba o porque ya estaban hartos del maltrato que les daban sus amos de clase alta. Por lo que pasó en el Vaticano, podría entender si la mayoría de los demonios reencarnados fueran seguidores antes de convertirse en demonios, pero no es así, le dije. Sus ojos parecían tristes y cansados. Tienen miedo, Rías, y tienen miedo de que la gente haga cosas estúpidas, especialmente si creen que esas cosas los mantendrán a salvo. Todo empezó por un rumor. El problema con los rumores es que si no se controlan rápidamente, se convierten en pensamientos, ideas e ideologías que pueden ser inmortales. Rías, ¿qué tipo de rumor podría empujarlos a amotinarse? Me lo pregunté en voz alta. Eso era como con los mortales, donde los números solo podían ser suficientes para que la gente derrocara a una clase dominante. Los seres sobrenaturales tenían poder, un poder real e inalterado que podía ejercerse contra todas las amenazas. En este mundo no necesitas que los demás sean fuertes. No era necesario poder político, monetario o social para ser fuerte. Para ser fuerte, necesitabas ser capaz de imponer tu voluntad al mundo, de hacer que se doblegara. Esto es algo que no creo que la mayoría de los mortales pudieran entender. El sentimiento, la certeza de conocer el mundo era literalmente tu ostra, tuya para darle forma si así lo deseabas. No importaba si tenías a tus espaldas miles de millones. Si ninguno de ellos fuera lo suficientemente fuerte, perderías. Esto sería como si las hormigas intentaran luchar contra el propio sol. Había habido revueltas y rebeliones en el inframundo en el pasado y después del reinado de Elel. El único que tuvo éxito fue el de mi hermano. Todos los demás fracasaron, aplastados bajo el poder de seres más fuertes. Literalmente podría hacerse bien en este mundo y los demonios de clase baja eran más conscientes de ello que cualquier otra persona en nuestra sociedad con la forma en que fueron tratados, por lo que elegir rebelarse debido a un rumor era muy tonto o muy peligroso para nosotros. Significaba que creían con todas sus almas que ganarían más en rebelarse. ¿Cuál era el rumor? Le pregunté a mi hermano. Finalmente llegamos al otro extremo del corredor. ¿Qué podría haberlos empujado a rebelarse? La mirada de mi hermano se fijó en la mía. El tetragramatón regresa a nosotros. Pronto despertará de entre la vida y la muerte cambiadas. 7 años después de esto, recuperará completamente sus poderes. En 6 días recuperará lo que es suyo y al 7.º día descansará como estaba previsto. Sentí como si me hubieran vertido un balde lleno de agua fría en la cabeza. Lo que la mayoría de los demonios pensaban y sabían era que, aunque Lucifer no logró matar a su padre, pudo lastimarlo tanto que la deidad estaba prácticamente muerta. Sabía que la verdad era que había muerto, pero los líderes de las diferentes facciones del panteón abrahámico habían decidido mantener la mentira porque servía como elemento disuasorio contra otras facciones que pensaran en atacarnos. Solo había un defecto importante con lo que pensé que era cierto. El mundo en el que vivía solo se adhirió parcialmente a la cosmología del anime Ushol de XD. También vivía en el mundo de los cómics de The Sandman y Lucifer. Un mundo donde el dios abrahámico o en otras palabras, la presencia no podía morir realmente. La presencia solo podía cambiar, y ser heredada técnicamente, pero no podía ser completamente destruida. Se suponía que él estaba vivo, pero no lo estaba, así que pensé que tal vez había logrado seguir la cosmología de DXD al matar a su padre antes de morir. Este rumor me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Me asustó. Comprendí por qué era imperativo que mi hermano y los otros satanes lo aplastaran. No te preocupes, Rías. Yo soy el diablo más fuerte. Mientras esté a tu lado, no dejaré que nada te haga daño, me dijo Sircex. No podías prometerle esto a este hermano, quería decirle. Él no había estado allí protegiéndome contra Riser. Solo había llegado después de que terminara la pelea con Kagutsuchi. Las buenas intenciones no siempre equivalían a buenas acciones. Eso era algo de lo que era dolorosamente consciente, pero mantenía esos pensamientos dentro de mi mente. Apreté la mano de Sircex con más fuerza y comodidad, como si fuera un salvavidas.
Juntos cruzamos el otro extremo del pasillo y llegamos al hogar ancestral de los demonios, el infierno. Un cielo morado, un paisaje escarlata, un olor a azufre y un puente hecho de diamantes blancos me saludaron. Hogar, dulce hogar. Originalmente el infierno no había sido llamado así. Originalmente ni siquiera había sido diseñado para ser el lugar al que iban las almas pecadoras después de su muerte. Según los libros y lo que yo sabía, el infierno originalmente se había llamado Caos Plasma. Había sido un reino vacío y caótico y aquí había sido donde el había caído cuando se rebeló solo contra el cielo la primera vez. El daría forma a este reino, lo construiría a su imagen y crearía una réplica del plano mortal del que había sido expulsado por su padre. La única diferencia sería la falta de océanos y el hecho de que usando su poder divino, había podido crear capas, 9 capas, mini bolsillos de dimensiones del mismo tamaño superpuestos entre sí. No estaba muy seguro de cómo sucedió. Incluso mi conocimiento previo era erróneo al respecto. Algunos libros decían que él fue quien, gracias a sus poderes, creó un sistema en el que podría arrebatar almas humanas de las manos de su padre para sus propios fines y fastidiarlo. Otros decían que era un deber, un manto impuesto a él por su padre, que el verdadero castigo de él, una burla, era ser gobernante de un reino de sufrimiento y ruina. Pensé que este razonamiento probablemente sería más preciso si el de este mundo tomara más del creado por Vértigo que de DXD, pero nunca lo sabría realmente con él muerto aquí. Se podría decir que el inframundo está organizado en capas. Allí estaba la superficie donde a la mayoría de los nobles de sangre pura les gustaba que se construyeran sus residencias principales para que pudieran vivir con su nobleza y sus sirvientes. Los demonios de clase media, si tuvieran suerte y fueran lo suficientemente fuertes, podrían tener permiso para hacerlo. Este círculo, el que solo conocía personalmente por los recuerdos que heredé del Rías original, se llamaba Limbo. Este era el paraíso del inframundo. El Limbo era el único círculo desprovisto de pecadores. La mayor parte era propiedad de clanes de sangre pura. Una minoría de ella era propiedad del gobierno de los nuevos Satanás, pero cuando el gobierno estaba controlado y dirigido por demonios nobles de sangre pura, estaba mal que muchos pensaran que esta capa era propiedad de los 72 clanes originales de Ars Goetia. Los otros círculos se llamaban lujuria, glotonería, codicia, ira, herejía, violencia, fraude y traición. En general, Dante no se había equivocado acerca de las cosas que vio aquí y escribió en su libro. Bueno, mintió sobre algunos de los cuales vio porque, por supuesto, el dios abrahámico le dio una misión, lo primero que hizo fue modificarla para impulsar una agenda. El infierno que había visitado se había convertido en su morada después de su muerte. Él todavía estaba aquí bajo mis pies, sufriendo y siendo torturado en la capa de herejía. Los Satanás actuales reinaban cada uno personalmente como el poder supremo sobre una capa del inframundo. Mi hermano había tomado el manto de Lucifer, el príncipe de la traición. Solo era evidente para él gobernarlo. Serafall, la hermana de Sona, gobernaba el círculo de violencia. El Satanás Belcebú gobernaba la capa de la codicia y el Satanás Asmodeo gobernaba la lujuria a pesar de que el diablo era tan perezoso que era literalmente asexual. Los otros círculos estaban divididos entre clanes de pueblo que competían por el poder y la influencia en ellos incluso hasta el día de hoy, pero nadie lo había hecho ni podía realmente reclamarlo como lo hicieron mi hermano y sus amigos. Gobernar un círculo del infierno y convertirse en Satanás no fue tan simple como decidirlo, sino simplemente llamarse Lucifer. Para hacer esto, necesitabas hacer cumplir tu voluntad, podrías hacerlo en el círculo que querías reclamar y hacerlo tuyo. Hacerlo no era seguro. Si fracasaras, serías consumido por el inframundo mismo, retorcido por las energías del círculo del infierno que intentaste controlar. 2 clanes de sangre pura se extinguieron cuando uno de sus miembros intentó hacerlo. Había cosas peores que la muerte y el infierno estaba vivo. Mi mirada se posó en un ejército de demonios vestidos de soldados, mayordomos y doncellas que parecían estar esperándonos en el puente. A sus cabezas, sentados en tronos de obsidiana, había 4 demonios. Los reconocí inmediatamente. ¿Cómo no iba a poder hacerlo cuando Sona y yo nos parecíamos tanto a ellos? Ceuticus Gremori, mi padre vestía lo que parecía ser un traje italiano blanco. Se parecía a lo que esperarías ver al protagonista de un manga de shoujo sobre la mafia. Tenía la apariencia de un hombre de mediana edad, de aspecto atractivo, con cabello largo carmesí atado con una cola de caballo suelta y una banda negra para el cabello. También tenía una barba corta y roja con protuberancias similares a colmillos o cuernos. Estaba escuchando lo que decía el padre de Sona.
Una pequeña sonrisa había florecido en el costado de su boca como si estuviera cariñoso y divertido al mismo tiempo. A su lado, sentado bebiendo un líquido rojo, demasiado rojo para ser y espeso para ser vino de una taza de aspecto caro que brillaba como 1000 soles estaba mi madre, Benelana Gremor y anteriormente Bael. Se parecía más a mi gemela que a mi hermana. La única diferencia entre nosotros era el color de nuestro cabello y nuestros ojos. Delante de ellos estaban el actual señor y señora del clan Sitri, Stirmir y su esposa Alpelandra Sitrinea Borim. Había un tipo de hombre que cuando se volvieron más masculinos, en lugar de ser más guapos, extrañamente se volvieron más bonitos como un Stark Bastard y un protagonista de fantasía final que se convirtió en un demonio bíblicamente preciso cuando sus emociones se intensificaron. Stimir, el padre de Sona cayó en esta categoría. Un cuerpo que podía ser visto como decentemente musculoso a pesar de que llevaba lo que era claramente una sudadera con capucha blanca de gran tamaño y pantalones de pijama del mismo color, cabello ondulado hasta los hombros que fue barrido hacia atrás, rasgos fuertes y simétricos acompañados de pestañas y ojos de color amatista que la mayoría de las mujeres matarían y que sus hijas habían heredado claramente de él. La madre de Sona cuando se trataba de ella se veía bien, pero de una manera olvidable como una persona atractiva que verías una vez en una multitud y te olvidarías más tarde. Con las formas en que la mayoría de los seres sobrenaturales eran más que hermosos, la hacía parecer clara. Lo que la distinguió, la hizo notar fue que la inteligencia se estaba gestando tan claramente en sus ojos. Todos sabíamos que Sona heredó su inteligencia de su madre. Los rasgos del clan Aborim eran una mezcla de piroquinesis y conocimiento. Se sabía que el demonio Aborim antes de su desaparición incendiaba ciudades, castillos y grandes lugares, hacía que los hombres fueran ingeniosos en todos los sentidos y daba respuestas verdaderas sobre asuntos privados. Explicado así, su habilidad sonaba coja hasta que supiste que los miembros de su clan podían y lo hacían debido a la inteligencia que heredaron predecir el futuro con precisión. La madre de Sona no era la más competente con su linaje y esta es una de las razones por las que todos sabíamos que había sido más que fácil para ella casarse con el mayor de Sona. Eso no cambió el hecho de que estaba seguro de que Sir Zetch no les había dicho de dónde vendríamos al inframundo. El ceño fruncido que ahora estropeaba su rostro era prueba de ello. Le había dicho a mi hermano que no quería hablar ni ver a nuestros padres por ahora. No podía olvidar que ellos eran la razón por la que me había casado con Riser, por la que yo y el Rías original estábamos tan desesperados. No creo que pudiera ocultar la ira y la amargura que sentía hacia ellos. A veces, la distancia era mejor tanto para la curación como para seguir adelante. La cercanía forzada podría empeorar las cosas incluso si ya fueran malas. La mirada de mi madre se dirigió hacia mí y me sentí como un ciervo congelado. En un movimiento amable, ella se movió de pie gentilmente. Los demás se giraron en la dirección en la que ella miraba y nos vieron. La siguieron fuera de sus asientos. Estoy ahí, Rías, me susurró mi hermano a mi lado. No olvides que no estás solo. Gracias, hermano, le dije suavemente. La distancia entre mis padres y yo se cruzó demasiado rápido para mí. Los sirvientes que nos rodeaban comenzaron a moverse realizando las tareas que probablemente les habían sido encomendadas incluso antes de que llegáramos. No esperaba ver a ninguno de ustedes aquí, madre, padre, tío y tía, habló mi hermano. Los ojos de la madre de Sona brillaban de diversión. Pocas cosas se me pueden ocultar cuando deseo saber algo, querido Sir Zetch. Si no hubieras sido tan apresurado cuando dejaste el inframundo, tal vez me habría resultado más difícil saberlo. El padre de Sona se mudó parando antes que mi hermano. Ambos se miraron en lo que parecía una conversación silenciosa antes de que Stirmir abriera los brazos. Mi hermano colocó delicadamente a Sona en los brazos de su padre quien con un guiño a mi hermano se retiró de él y desapareció en un destello azul con su hija. A nuestro alrededor, los demonios que llevaban el escudo de Sitri en sus ropas hicieron lo mismo, probablemente siguiendo a sus señores. «Has cambiado», habló mi madre trayendo de vuelta mi atención hacia ella. Ella no se parecía a su padre que había aprendido que podrían haber perdido a su hijo. Ella no parecía asustada, enojada o aliviada. Sentí que su mirada viajaba hacia el cuerno sobresaliente que había crecido en la lucha contra Kagutsuchi y que aún no había tratado de ocultar. Ella me miró con lo que parecía ser orgullo. El problema era que el orgullo que podía ver con mis ojos en su corazón no era el tipo de orgullo que sentías hacia un niño, que sentías hacia un ser querido, al menos no del todo.
Este era el tipo de orgullo que sentías cuando poseías algo, cuando veías algo increíblemente raro o precioso en los objetos en tu poder. Mi madre, según los recuerdos que había heredado, nunca me había mirado así, o tal vez sí, y el Rías original no había podido verlo. Tenía que hacerlo si quería sobrevivir, vivir, le dije fríamente. No podía actuar como si nada estuviera mal. Tal vez lo habría intentado si ella hubiera aparecido como una madre amorosa y afectuosa, pero lo que vi solo me enojó más. Sabía que ella detectó la frialdad en mi voz y parece que tanto mi padre como la madre de Sona hicieron lo mismo. Mi padre parecía preocupado mientras que la madre de Sona parecía como si estuviera ante un jugoso melodrama que no quería perderse. Acabas de salir del campo de batalla. Es normal que tengas un gatillo sensible, dijo suavemente al principio antes de que su voz se enfriara, pero no olvides que estás hablando con tu madre. En mi mente aparecieron recuerdos de palabras similares, recuerdos de sentimientos de impotencia y agotamiento. Esos recuerdos sacaron algo de mi corazón a la superficie, trajeron odio. Tuve que contener mi poder de destrucción, que actuaba como si me atacaran y quisiera devorar a aquel en su mente que se atrevía a hacer tal cosa. Bienvenido a casa, Rías, dijo mi padre antes de abrazarme. Seguí apretando la mano de Sircex. No le correspondí su abrazo. Se retiró de mí con el ceño fruncido en su rostro. Ignoré la culpa que me hacía sentir. Gracias, padre, le respondí. Intenté sonreírle, pero sabía que cualquiera que me mirara probablemente sabía que era falso. Veo que estás haciendo un berrinche como un niño, habló mi madre. Me tomé mi tiempo para venir a darte la bienvenida cuando podría haber estado haciendo otra cosa, y así es como me lo agradeces. No te pedí que vinieras, quería decirle. Ni siquiera debería estar agradecido por tu llegada. Eres mi madre, así es como debería ser naturalmente, quería gritarle, pero sabía que mis palabras caerían en oídos sordos y solo crearían más problemas en el camino. La ira que sentí fue reemplazada por el cansancio. Solo quería que cualquier interacción terminara lo antes posible. Estoy seguro de que está feliz de que estés allí, cariño, habló mi padre. Ella pasó por muchas cosas. Vámonos a casa y dejémosla descansar. Estoy seguro de que las cosas mejorarán después. Madre, padre, la voz de Sircex atravesó el aire. La mirada de nuestros padres se volvió hacia él. Le había preguntado a Rías si podía venir a vivir conmigo por un tiempo antes y, a diferencia de las otras veces, ella aceptó, les dijo. En otras palabras, les estaba diciendo que yo vendría con él. Hizo que pareciera que había sido él quien lo había pedido, al menos esta vez, porque había heredado recuerdos de Sircex rogándome que viniera a vivir con él antes de que naciera Millicas, cuando en realidad había sido yo quien esta vez lo había hecho. Quería asumir el posible peso de la ira y la decepción de nuestros padres. Sircex tiene muchos defectos. No era perfecto. Cometió errores y errores. Muchos lo llamarían malvado y tendrían razón objetiva para hacerlo, pero los Sircex pueden haber sido una mala persona, pero seguro que era un buen hermano, y al final, ¿no era esto lo único que importaba? Le apreté la mano con comodidad y al mismo tiempo para agradecerle. Mi hermano era el niño dorado. Una parte de la original Rías había sabido esto y había sido incluso celoso antes de darse cuenta de que amaba a su hermano demasiado para sentir algo negativo hacia él durante más de 10 minutos. Mi hermano era el niño que nuestros padres querían. Él era la prueba de su amor y todo lo que un diablo de sangre pura deseaba que su heredero pudiera ser. Nació fuerte, carismático y un líder natural. No creo que hubieran tenido otro hijo si Sircex no hubiera tenido que rechazar su título de heredero de Gremory cuando tomó el manto de Lucifer. Yo era la segunda opción, el hijo que tenían que tener ahora que su heredero perfecto ya no podía ser su heredero. Así se había sentido parcialmente el Rías original. Esos han sido los sentimientos que heredé de ella. No nací siendo un demonio de clase suprema al nacer. No era tan carismático como mi hermano. Mis padres probablemente nunca estarían tan orgullosos ni me amarían tanto como lo hicieron con Sircex. Si mi madre sabía que yo era quien debía preguntar, sabía que ella habría hecho todo lo posible para que eso no sucediera, pero como fue su chico dorado quien preguntó, aceptó de inmediato. Por la forma en que los ojos de Alpelandra cambiaban entre mis padres y nosotros y con su linaje, probablemente ella ya sabía todo esto. Te dejaré al cuidado de tu hermano, cariño, me dijo mi padre antes de besarme la coronilla. Cuídate, Rías, me dijo mi madre antes de abrazarme. Me sentí como si estuviera en el abrazo mortal de una contratista, pero traté de reprimir mi nerviosismo y la abracé. Había obtenido lo que quería. Era mejor hacer esto ahora aunque lo odiaba y no hacerlo y correr el riesgo de perder esta posibilidad. Mis padres eran los jefes de mi clan.
Más que eso, con mis ojos, aunque había crecido en fuerza y había superado la mayor parte de la distancia entre ellos y yo cuando llegó el momento del poder, todavía podía ver con mis ojos que ellos todavía eran más fuertes que yo. Mig-Mei Great era el lemano oficial del inframundo. La única manera de desobedecer una orden del jefe de tu clan sería ser más fuerte que ellos. Si mi padre quisiera ahora mismo que me ahogara aunque ya no fuera posible debido a mi esencia, lo haría debido a las leyes inmateriales del inframundo que regían las relaciones entre los miembros del clan y el jefe de sus clanes. Ella se retiró de mí. Sentí que un círculo de teletransportación carmesí con la firma demoníaca de mi hermano aparecía debajo de nosotros. Envió una sonrisa falsa a nuestros padres. No sabía cómo sabía que venía de ella, pero sentí el peso de la consideración de Akeno en mi espalda. Respiré profundamente y me dejé cegar por la luz del círculo, para alejarme de ellos hacia otro cielo más inquietante, más órfico. Una megaestructura apareció ante mí. Uno que hacía que la Torre Eiffel pareciera insignificante en altura. Era un castillo gótico que desde lejos parecía a la vez lujoso y amenazador, a la vez divino y mortal. Pude ver escrita sobre la puerta una inscripción en latín que decía Lasciate ogni speranza voi qui entrate qui. Inmediatamente reconocí la cita. Abandonad toda esperanza los que entráis aquí. ¿Podrían los Sirthets ser más estereotipados? La puerta se abrió ante nosotros al acercarnos. Sirthets me miró con una sonrisa que decía que si antes sentía que mis labios se reflejaban juntos, entrábamos en su castillo. Capítulo 27. Ángel llorón. Nos encontramos con legiones de sirvientes en un salón que podía ser solo más que lujoso, pecaminoso por diseño con pisos hechos de un material negro que parecía estar absorbiendo luz, candelabros de oro con costras de rubíes que iluminaban el castillo con una luz carmesí. Parecía como si realmente hubiéramos entrado en el infierno en la morada del diablo y que nos estaba tentando, haciéndonos ver lo que él nos daría si le diéramos nuestras almas. Me volví para mirar detrás de mí para ver cómo me iba mi nobleza. Issei todavía estaba inconsciente. Una inquieta Asia todavía estaba a su lado, la sangre todavía manchaba su forma y la cabeza de la madre de Issei en sus manos denotaba una tragedia que sucedió. Akeno parecía tranquilo, sin molestias, casi aburrido diría que a pesar de que probablemente tenía que luchar contra un dios. Los soldados la miraban nerviosamente como si fuera un monstruo que en cualquier momento elegiría atacar. Podía entender por qué los asustó. No sabía cómo, aunque estaba feliz de que sucediera, cómo Akeno había podido superar lo que le impidió acceder a su lado de ángel caído. Ella irradiaba energía santa y divinidad a su alrededor. Sabía que si lo deseaba, con un movimiento de su voluntad, podría convertir la capa del infierno que mi hermano estaba gobernando en un páramo sagrado donde solo los seres de clase última podrían sobrevivir en un instante. Para un demonio normal, esto era el equivalente a caminar al lado de un zar bomba vivo, pero mucho peor. Su mirada se cruzó con la mía y aunque antes no podía leerlo como antes, había una cosa que no había cambiado y no sé por qué pero que me hacía respirar más fácilmente. Todavía podía ver amor y cuidado en sus ojos. Usar su lado de ángel caído había cambiado o sería más preciso decir que la hizo completa. Una parte de mí tenía miedo de que con este cambio, lo que sentía que había empezado a florecer entre nosotros, el beso ya no significaría nada. Una parte irracional de mí tenía miedo de perderla a pesar de que en el canon acceder a él no la hacía irse. Ella me sonrió suavemente, tan hermosamente y no sé, pero me sentí sonrojada. Era como si ella fuera un ser divino mirándome con amor, como un hermoso cuadro que ha cobrado vida. Ahora no, rías. Todo esto lo solucionarás más tarde. Me volví hacia Yuto, mi caballero. Aunque me había dicho que estaba bien, podía leer el cansancio en sus ojos. Gasper se aferraba a su forma y a la flotante del equipo de Koneko. Gasper, aunque estábamos de nuevo en el inframundo, en el lugar donde se suponía que debíamos estar más seguros, parecía nervioso, como si en cualquier momento los dioses salieran de las sombras y nos atacaran. Necesitaba encontrar un lugar donde descansar mi título nobiliario. Había muchas cosas de las que se debería hablar, pero habrá que esperar hasta más tarde. La mayoría de los miembros de mi familia parecían medio muertos. Sirthets, dije el nombre de mi hermano llamándome la atención. Mi título nobiliario necesita descansar. Sé que hay cosas que debemos informarles antes de cualquier cosa, pero mi título nobiliario lo necesita, lo necesitamos, le susurré al final. Lo que estaba diciendo no estaba mal. No era mentira. Aunque mi esencia funcionaba con mi energía demoníaca y la divinidad que había usurpado para mantener mi cuerpo y mi mente en un estado perfecto, todavía me sentía un poco agotado mentalmente.
Este era el tipo de agotamiento que tenías cuando hacías algo repetidamente por un tiempo. Aunque probablemente podrías continuar incluso después de un tiempo, no querías hacerlo. No te preocupes, Rías. Falview no estará contento con ello, pero ¿cuándo lo estará cuando no esté durmiendo? Una sesión informativa puede esperar, Rías, me dijo mi hermano. Como si mi hermano hubiera enviado un mensaje oculto, una criada caminó hacia nosotros separándose del mar de sirvientes. Ella lucía increíblemente hermosa como la mayoría de los seres sobrenaturales. Mi rey, mi dama, habló antes de agarrar los timones de su vestido e inclinarse. Vine con invitados que serán considerados hasta nuevo aviso como nuevos habitantes del castillo, Julieta, le dijo mi hermano a la criada que todavía se inclinaba. Quiero que se les brinde la mejor atención posible. Quiero que los traten como si fueran de la realeza, como si fueran extensiones de mí mismo. ¿Se entiende, Majestad?, habló la criada. Sentí que sus ojos viajaban hacia mí y hacia los miembros de mi nobleza en menos de un instante, como si analizaran a cada uno de nosotros. Creo que he encontrado las mejores cámaras para asignarlos a todos ustedes, me habló Julieta a mí y a mi nobleza. Solo asegúrate de que no estén muy lejos el uno del otro, le dije. No sabía cómo actuarían con Echo y Issei cuando despertaran. El frío y la escarcha que aún persistían en la forma de mi peón junto con un brazo faltante demostraron que había luchado valiente y violentamente antes de caer inconsciente. No sé si se despertaría en pánico, enojado, asustado. Había perdido casi todo. Asia sostenía literalmente la cabeza de su madre fallecida. No sabía si funcionaría, pero espero que despertar rodeado de lo que podría considerarse un entorno seguro sea lo mejor. Pensé lo mismo sobre Koneko. Koneko, mi torre casi había muerto a manos de un dios mientras yo luchaba, disfrutando de hacerlo, sin importarme lo que pudiera pasar con mi título nobiliario. Había tenido suerte. Yo lo sabía. A diferencia de Sona, no había perdido a ninguno de los miembros de mi título nobiliario. Mejor aún, se podría decir incluso que me beneficié del ataque. A que no había aceptado o al menos ahora estaba lista para usar los poderes de ángel caído que heredó. Yuto había podido ir más allá de sus límites, matar el aspecto de un dios y encontrar una manera de sanar con sus espadas. Issei, aunque había perdido a la mayoría de las personas que le eran queridas, creció en fuerza y pudo, a través del ritual que creé, usurpar una parte de la fuerza de la deidad contra la que luchó. Se podría decir que yo había ganado, que al final el único verdadero ganador fui yo. Puede que haya odiado la desolación que crearon los dioses sintoístas al destruir Kuo y masacrar a sus habitantes, pero al final, realmente no había perdido nada verdaderamente importante para mí. Casas, escuelas, ciudades, podrían volver a construirse. Vidas. No fue tan fácil. Entendía mi señora, pero antes que nada, ¿quieres que transfigure tu ropa en algo más cómodo? Julieta habló. Bajé la mirada hacia mi ropa o al menos hacia lo que quedaba de ella. La única razón por la que no exploté debido a la vergüenza fue por las tendencias nudistas que había heredado de los Rías originales. ¿Cómo no había podido verlo? La mayor parte de mi ropa había desaparecido. Todos deberían haber sido destruidos, pero afortunadamente, incluso después de una pelea contra una deidad del fuego, no lo fueron. Sin embargo, ahora parecían más restos que parecían haber sido arreglados intencionalmente por alguien a quien le preguntaron cuánto querían presionar por la indecencia y su respuesta fue sí que un uniforme de colegiala. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Me volví hacia Akeno y la travesura y me lo estaba imaginando o ella me estaba mirando con lujuria. No, no me lo estaba imaginando. Ella realmente lo era. Ahora sabía por qué no lo hizo. Levanté una ceja como si dijera ¿en serio? Ella lo vio y continuó mirándolo sin vergüenza. Extrañamente, viniendo de ella, no se sentía violador. Se sentía halagador. Un susurro tomó vida en el fondo de mi mente. Me pregunto si ella me miraría así de nuevo si yo llevaba algo similar. Ahora no rías, ahora no. Pensando en ello, no necesitaba preguntar para saber por qué los otros miembros de mi nobleza no habían dicho nada. Habían visto mucho peor. Para la mayoría de ellos, excepto Issei y Asia, eso probablemente sería normal verme así. La hierba era verde, el cielo azul y Rías vestían ropa o trozos de ropa que no dejaban casi nada a la imaginación. Había hablado con Oletros, Destruction of the Endless y todo este tiempo, había sido vestido como algo que podía ser visto como inapropiado en un distrito de luz roja. Dios, mátame, rogué en los confines de mi mente a pesar de que sabía que probablemente había mordido el polvo hace mucho tiempo.
Me volví hacia la criada y traté de ignorar la vergüenza que sentía. No diría que no a su propuesta, le respondí tratando de parecer tan despreocupada y real como podría ser en mis circunstancias. Sus ojos se encendieron tomando un color dorado malévolo. La luz retorcida en ellos retorció el espacio, viajó a través de la realidad, a mí y tocó los trapos que llevaba puesto. Ardieron con fuego del infierno, pero del fuego no solo vino la destrucción. Sus llamas tomaron forma alrededor de mi cuerpo abrazándome, cubriéndome con un cálido y suave abrazo antes de desvanecerse dejándome atrás con lo que parecía ser un vestido de cuero negro ajustado con un cierre frontal que casi imposiblemente realzaba mi cuerpo para adivinar más que eso. Quizás estaba empezando a convertirme en narcisista, pero ¿quién podría culparme? Sabía que objetivamente era más guapo que la mayoría, incluso en el mundo sobrenatural. Había pasado de un promedio o tal vez por encima del promedio en lo que respecta a mi apariencia a una Afrodita que deseaba poder verse tan bien como yo. Espero que mi elección te resulte satisfactoria, su gracia, me dijo la criada, sacándome del mundo real. Elegiste bien a Julieta, gracias, le dije honestamente. A veces, cuando te sentías más repugnante que la mierda de perro, usar ropa que te hacía lucir bien te hacía sentir bien. ¿Puedes seguirme para que pueda mostrarte las cámaras que te han sido asignadas? Ella nos preguntó. Le hice un gesto con la cabeza y ella se apartó de mí para caminar hacia donde estarían nuestras habitaciones. La mayoría de los soldados que nos habían seguido decidieron quedarse atrás. Los únicos que todavía caminaban a nuestro lado y detrás de nosotros eran el diablo, que a través de su magia levitaba el cuerpo de Issei, Alejandro y otros 3 demonios que parecían mezclarse con las sombras. No sabía cómo lo estaban haciendo, pero se sentía como si estuvieran deslizándose por la realidad como fantasmas. Usar mi energía demoníaca para detectar era inútil. La única razón por la que no habían desaparecido por completo de mi percepción era por el sentido avanzado que mi biología y mi esencia me habían dado. El castillo era un castillo, pero ahora que traté de sentirlo más profundo y entenderlo con el conocimiento recién adquirido que recibí después de comer kagutsuchi y con lo que mis ojos vieron a nivel metafísico, se sentía como si el castillo estuviera vivo. Era como si estuviéramos caminando por el cuerpo de una bestia malévola. Cada paso que dábamos hacía que nuestro entorno cambiara. En un paso estaríamos avanzando, en otro habríamos cambiado a caminar sobre el techo. Es como si hubiéramos elegido entrar en un laberinto no euclidiano. Más que eso, tal vez me equivoqué, pero era como si casi pudiera escuchar susurros siniestros y enloquecedores. Era como si estuvieran amortiguados, pero sabía que si me obligaba, quedarían claros para mi oído. No lo intenté. Había jugado suficiente Bloodborne y leído suficientes historias de los mundos creados por Lovecraft como para que a veces, no saber era una bendición, la ignorancia pudiera ser misericordia en sí misma. El problema es que solo me di cuenta, debido a mis propias rarezas, mis propias circunstancias especiales, de que el castillo cambió de una manera que nadie que no lo mirara más profundamente entendería o notaría. Me giré para mirar a los miembros de mi nobleza que no estaban inconscientes. Kiba no miraba a la casta con sorpresa ni conmoción. Estaba claro que no se había dado cuenta. Lo único que probablemente podía sentir en ese momento era agotamiento. Lo mismo ocurrió con Asia, que caminaba lentamente como una muñeca al costado del cuerpo flotante de Issei. Un ceño fruncido estropeó el hermoso rostro de mi reina como un hermoso cielo desgarrado por un violento rayo. Sus ojos se movían por todos lados como si, como yo, pudiera entender que había algo diferente, algo extraño, algo mal en este castillo. Sorprendentemente, ella no fue la única que reaccionó de esta manera. Gasper parecía como si todos sus temores se hubieran confirmado. Podía sentir lo más oscura que se había vuelto su sombra, como parecía que sus sombras estaban llenas de ojos rojos y caninos que entraban y salían de la existencia. Sentí una mirada sobre mí. Me giré hacia donde sentí que venía. ¿Notaste que había algo diferente en el castillo?, dijo mi hermano con preocupación y orgullo entrelazados en sus ojos. Lo hice, confirmando sus pensamientos. El castillo se siente vivo, Sircex. Se siente peligroso, le susurré. ¿Te asusta? Él me preguntó. Mentiría si no reconociera que una parte de mí está aterrorizada, hermano. Este castillo se siente primordial como un abismo, no como la oscuridad, sino algo similar de menor magnitud. Pero no me preocupa que me pase nada malo aquí. ¿Sabes por qué? Se lo dije. Porque estás ahí. Vi como una sonrisa se abría en su rostro como si fuera un niño que acababa de recibir exactamente lo que habían deseado como regalo de Navidad. Hizo que mi hermano, el Satán carmesí, Lucifer, se viera lindo. Yo, claro que no dejaré que te pase nada, me abrazó como si fuera una pluma y empezó a abrazarme.
Te amo mucho, Rías, dijo mientras me aplastaba en sus brazos. La forma en que actuó no era la adecuada a la forma en que debería actuar un rey diablo y podía sentir la mirada de los demás sobre nosotros. Fue un poco vergonzoso, pero había aprendido en el pasado que no tenía sentido sentirse avergonzado en tales situaciones. Yo también te amo, hermano, le susurré aunque me sentí sonrojado. Nada era eterno. Nadie era eterno. Era mejor vivir plenamente en el presente, no preocuparse por conceptos como vergüenza o bochorno para no arrepentirse en el futuro. Eso todavía no significaba que me gustara que me trataran como a una muñeca viviente. Hermano, ¿puedes menospreciarme? Le rogué a Circex. No quiero. Por favor, Circex, dije intentando sonar lo más lindo posible. Está bien, se quejó antes de menospreciarme. Seguí siguiendo a la criada como si nada hubiera pasado, aunque podía oír a algunos de los guardias y a Keno reírse detrás de mí. Aún no me has dicho por qué tu castillo es así, le dije a mi hermano. Esta es una historia que creo que aún no estás listo para escuchar, me dijo. Me hizo sentir ofendido. Sé que puedo, le dije. Nunca dije que no pudieras. Dije que no estabas listo, Rías. Creo que aún no estoy listo para decirte esto, habló suavemente al final. La mirada en sus ojos, la tristeza y la melancolía que podía ver en ellos me impidieron preguntar más. Lo que está muerto puede que nunca muera, oí murmurar a Circeps antes de que la criada se detuviera en lo que parecía ser un pasillo. Pude ver lo que parecía una cantidad infinita de puertas doradas y rojas a ambos lados. Ella se volvió hacia nosotros. Hemos llegado, Majestad, gracia vuestra, nos dijo. Abrió una puerta y entró en la habitación del otro lado. La seguimos hasta una cámara que parecía más grande que la que tenía en Kuo. En los techos, imágenes de demonios de aspecto bonito y dragones rojos se movían a través de lo que parecía ser el cosmos oscuro, a través de las estrellas. Era a la vez como una película y diferente. No era algo que pudiera explicar adecuadamente. Sería como intentar explicar a un campesino de la Edad Oscura la complejidad de la música moderna, de los diferentes instrumentos y la forma en que se sincronizaban para crear algo más que divino. Había una cama gigantesca que parecía como si una nube en el cielo hubiera sido removida y pintada con sangre. Cubriéndolo había mantas hechas de algo que incluso desde lejos parecía tan irreal y brillante que estaba claro que ningún material mortal podría acercarse a él. Elegí este lugar para tu sirviente inconsciente, mi señora, me dijo Julieta. Según mi memoria, este lugar parecía incluso mejor y más cómodo que la finca Gremory en la que crecí. ¡Wow! Escuché a Gasper decir detrás de mí con asombro. Había algo que todavía no entendía. ¿Cómo pudiste saber que mi peón está vinculado a los dragones? Le pregunté. Eso no podría ser una coincidencia. No existían tales cosas en el mundo iluminado por la luna. Tu peón, tu gracia se siente similar a Lord Tanin y su prole. Así fue como pude deducirlo, me dijo. Mi respeto por ella aumentó. Me quedé impresionado. Supongo que había una razón por la que trabajaba directamente para Lucifer. El cuerpo flotante de Issei se movía en el aire y era colocado lenta y suavemente sobre la cama. Hicimos lo mejor que pudimos por ahora, su gracia. Lo único importante que le queda es su brazo, pero para crear uno nuevo, ya sea con una célula o con tecnología demoníaca, necesitaría que estuviera despierto, me dijo uno de los curanderos. Asia ya había abandonado nuestro grupo y estaba al lado de Issei, cuidándolo con esa expresión rota en su rostro que me enfureció y me entristeció al mismo tiempo. Entendido, le dije. Gracias por lo que hiciste. Servir es un honor, vuestra gracia, respondió antes de salir por la puerta. Asegúrate de que no se pierda tratando de encontrar la salida, habló mi hermano y uno de los demonios en las sombras que nos seguía se arrodilló antes de desaparecer de mis sentidos. Caminé hacia Asia y me senté a su lado. Asia, tú también necesitas descansar, le dije en voz baja. Ella ya parecía rota. No puedo, susurró. Mi papel es sanar, permanecer a su lado. También me confió la cabeza de mamá. No puedo dejarlo ir. Fui bendecida por él para sanar. Esto es algo que me gusta hacer, pero cuando llegó el momento no pude hacer nada. No pude curar a mamá. No pude curar a papá. No pude ayudar a Issei. No pude salvar a nadie. Yo era inútil. Me di cuenta con tristeza de que la mamá de la que hablaba era la que sostenía la cabeza entre las manos. Aplasté la creciente tristeza en mis venas. Asia había sido huérfana antes de ser acogida por la iglesia, los ángeles caídos y yo después. Ella nunca tuvo realmente ningún padre ni ningún tipo de apoyo, al menos hasta que comenzó a vivir con Issei y su familia.
Sin saberlo, le había dado una familia, una sensación de normalidad que no duró más de un mes antes de que los dioses indiferentes se la arrebataran. Irónicamente, ella había sido mi Denji y yo, su máquina. Acuné tan suavemente como pude su cabeza entre mis manos. ¿Qué podría decir para que todo mejore? ¿Qué podría hacer para que todo mejore? Sentí y escuché a los demás salir de la habitación. Podía sentirlos justo fuera de él. Habían intentado darnos una apariencia de privacidad. Ella permaneció quieta en mis manos. Ella permaneció quieta en mis manos, su cabeza presionada contra mi pecho. Podía sentir algo líquido mojando mi vestido. No intenté moverme por miedo a arruinar y romper cosas aún más de lo que ya lo hacía. Capítulo 28. El egoísmo no siempre es algo malo. Cerré la puerta detrás de mí dejando a Asia dormida al lado de Unisei inconsciente. Se había agotado llorando pero todavía luchaba por dormir. Tuve que quitarle la cabeza de Miki Oudou, la cabeza de su madre. Eso era lo único que podía prometerle ahora mismo. Llevarlo era honestamente repugnante. Aunque había peleado muchas veces, había hecho sangrar a Riseri Kagutsuchi tanto con mi poder de destrucción como con mis manos, en esas peleas yo estaba en algunas y literalmente hubo peleas. Estaba acostumbrado a lastimar a los demás. No estaba acostumbrado a soportar las consecuencias de las personas que habían muerto, a quienes podía salvar pero no lo hice. Los ojos de la madre de Issei estaban abiertos. Mi mirada se encontró con la sin vida de la madre de mi peón y mi alfil y me dieron ganas de vomitar. Miki Oudou había sido mundano. Miki Oudou había sido un humano normal. Miki Oudou había sido amable. Ella me había tratado como a una familia. Ella había amado a su marido y a sus hijos. Tenía esperanzas y sueños que ahora habían desaparecido para siempre. Eso fue lo que pasó con la muerte. Las cosas terminaron abruptamente cuando ella llegó. Todo lo que deseabas haber hecho, todo lo que deseabas poder hacer, todas esas posibilidades desaparecieron. También estaba el hecho de que sabía íntima y familiarmente sobre la existencia de múltiples vidas posteriores en este mundo. Saber con seguridad que había una vida después de la muerte en lugar de ser una fuente de alivio era una fuente de preocupación, al menos para mí. Miki era japonesa, por lo que su alma debería haber llegado al dominio de Izanami o al más allá hindú. También existía una posibilidad en la que no quería pensar. Miki era la madre de un diablo, reencarnado pero aún así un diablo. Había interactuado con ella. Ella había amado y cuidado a dos demonios. Existía la posibilidad de que en algún lugar del inframundo estuviera siendo torturada en ese momento. Existía la posibilidad de que alguien inocente, alguien amable, probablemente estuviera sufriendo tormentos incalculables no por su carácter sino por a quien amaba. La mayoría de los dioses eran egoístas y egocéntricos por naturaleza. La existencia de una vida después de la muerte, diseñada por uno de ellos, en sí misma alimentaba pesadillas. Solo quería destruirlo todo, destruir esta realidad, cambiarlo todo pero sabía que no era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Lo suficientemente fuerte todavía, susurró una voz en mi mente. Deseé al mundo mi energía demoníaca. Se estrelló como una marea enojada, pero lo controlé y le di forma como si fuera arcilla. La energía demoníaca tiende hacia cosas impias, negativas y destructivas por naturaleza. El truco no era intentar forzarlo. Podrías hacerlo pero sería un desperdicio de energía. En lugar de eso, podrías engañarlo. El escudo invisible erigido alrededor de la cabeza de Miki no era para proteger y conservar perfectamente su cabeza. En cambio, se trataba de destruir todo lo que se acercara a él. No había terminado. Ordené que la energía demoníaca y la cabeza que cubría regresaran a mi alma. La cabeza desapareció en un vórtice carmesí y sentí algo de peso en mi alma. Era el único lugar en el que podía estar seguro al 100% de que no habría ningún daño, aunque lo improbable llegara a él, y me aseguraba de no perderlo. Dirigí mi mirada hacia Sir Zetch, Julieta y Akeno. Eran los únicos que quedaban en el pasillo. No pude ver a los demás miembros de mi nobleza. ¿Dónde están los demás? Les pregunté. Aplasté el pánico y el miedo crecientes. Estábamos en el castillo de Sir Zetch. No había ninguna posibilidad de que me pasara algo malo a mí ni a mi nobleza aquí. Estaban exhaustos, Rías, habló mi hermano. Algo comprensible. Condujimos a cada uno de ellos a sus aposentos. Gasper pidió quedarse al lado de Koneko, añadió Akeno. No encontré en mí la fuerza para rechazarlo, me dijo mi reina. Lo hiciste bien, Akeno. Mi mirada se volvió y se detuvo en cada uno de ellos. Todos ustedes tomaron las decisiones que eran necesarias. No creo que fuera bueno que Koneko la despertara sola cuando la última vez que estuvo despierta, casi murió a manos de un dios. ¿Y ahora qué?
Me encontré reflexionando en voz alta. Quería descansar y estaba exhausto, pero, paradójicamente, nunca me había sentido tan lleno de energía como ahora. Ahora descansa, Rías, me respondió mi hermano con una pequeña sonrisa. Tomás un merecido descanso, Rías. Pasaste por cosas por las que no deberías haber pasado. Se alejó de nosotros y comenzó a alejarse. Él habló en voz baja, pero aún así escuché su mundo. A través de cosas por las que desearía que no hubieras pasado, pero lo hiciste porque yo no estaba allí, me di cuenta al ver la figura en retirada de mi hermano que se sentía culpable. Sintió como si fuera su culpa. Es como si pensara que podría haber cambiado el mundo, el destino en su eje para mí, para Kuo, y no lo hizo. Di un paso cruzando el espacio, cruzando la creciente distancia entre él y yo, y lo abracé por detrás. Lo había olvidado hasta ahora, pero Sirceps nunca quiso convertirse en Satanás. Mi hermano nunca había querido pelear, aunque yo estaba seguro de que la parte de él que heredó de la destrucción, como yo anhelaba hacerlo. Mi hermano había sido profesor de música en un orfanato. Uno de los mayores demonios, temido por la mayoría de las criaturas existentes y considerado un digno sucesor del Lucifer original, había sido profesor de música en un orfanato. Un orfanato que fue destruido por la antigua facción Satanás. Mis recuerdos me mostraron que mi hermano, incluso para mí, rara vez hablaba de ello, pero cada vez que lo hacía, lo único que podía vislumbrarse en sus ojos era culpa y tristeza. Me di cuenta de que su manto como Satanás era un recordatorio. Un recordatorio de todo lo que perdió y de todo por lo que luchaba. Este título que no quería pero que llevaba, porque creía en una causa mayor, porque lo veía como el escudo que protegía al diablo de sí mismo y de otras amenazas, protegiéndome a mí, la hermana que amaba y que casi muere mientras él no estaba allí. Sirceps, te amo, le susurré. Tengo suerte y estoy orgulloso de tenerte como mi hermano. No importa lo que hagas, debes saber que creeré en ti, le dije honestamente. Muchos habrían matado para tener un miembro de la familia como Sirceps si no fue por su poder. Fue por su cuidado, por su amor. Irónicamente, fue por su humanidad. Ignoré los temblores que sentí corriendo por su cuerpo. No necesitas decirme nada ahora, hermano. Sé que me amas. Sé que te preocupas por mí. Buenas noches, hermano, le dije antes de retirarme. A pesar de que eran clases en la oscuridad, azufre y azufre, el diablo tenía un corazón. Me alejé de él hacia Aquino, que me miraba con una sonrisa suave, y si antes no me arrepentía de mi acción, una sonrisa radiante solo me hacía más feliz de haberlo hecho. Ella tocó y abrió una de las puertas que se levantaba y se veía diferente a las demás, que parecía más dorada, más viva. Crucé la puerta, entré a la habitación del otro lado y ella me siguió cerrándola detrás de nosotros, alejándonos del mundo. El dormitorio parecía tan lujoso, si no imposiblemente más, que aquel en el que se alojaban Asia y Issei. Me senté en el borde de la cama antes de dejar que mi espalda entrara en contacto con la cama, pero dejando mis pies en el suelo. MMH intenté contener el gemido de placer que se me escapó, pero ¿cómo pude hacerlo cuando me sentí tan bien? ¿Cómo podría algo sentirse tan celestial? Nunca quise salir de esta cama. Sentí que otro peso se asentaba en la cama a mi lado. Este era Akeno. A diferencia de mí, que aprovechaba y disfrutaba de las maravillas de las camas hechas por el diablo, ella se sentaba en el borde, con la espalda recta y sus brillantes y hermosos ojos amatistas que evocaban tanto en mí fijados en mi forma acostada. Necesitamos hablar con Rías, me dijo en voz baja. Advertencia: esta parte está llena de sexo, pero como no quiero que me bajen el video, se omitirá. Lo pueden ver en la novel web. Sin más, procedo a omitir. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo lo subo por hobby y porque me gusta, y recuerden darle like y compartir el contenido, que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.